Era una tarde nublada en la ciudad de Puebla, y la atmósfera estaba impregnada de una extraña quietud. Como parte de la Marina, en esa ocasión había sido enviado para participar en una operación de seguridad. La misión que teníamos era monitorear un evento público, una feria que atraía a miles de visitantes. Mientras preparábamos nuestro equipo, un grupo de infantes corría cerca, riendo y jugando, y por un momento me sentí en casa. Sin embargo, a medida que caía la noche, la atmósfera cambió. Las luces de la feria comenzaron a encenderse, pero había una sensación de inquietud en el aire que no podía ignorar. Recibimos un informe de que algunas personas en la feria habían reportado desapariciones extrañas. Se hablaba de la figura de un hombre con una máscara, una figura que supuestamente aparecía en la oscuridad y que atraía a las personas hacia una zona alejada del bullicio. La advertencia resonó en mi mente mientras nos movíamos entre la multitud. A medida que avanzaba la noche, la música y las risas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por un silencio inquietante. Mis compañeros y yo decidimos hacer una ronda por el área, buscando cualquier señal de actividad sospechosa. En un momento dado, pasamos cerca de una atracción de feria que parecía estar fuera de lugar. Era un antiguo carrusel con caballos de madera que parecían mirarnos con ojos vacíos. La pintura desgastada le daba un aire de desolación y no podía evitar sentir que había algo más, algo oscuro que se escondía detrás de su apariencia. De repente, escuchamos un grito desgarrador. Venía de una zona oscura detrás de las atracciones. Sin pensarlo dos veces, corrimos hacia el sonido. Nos encontramos con un grupo de personas que rodeaban a una joven, que parecía estar en estado de pánico. Ella decía que había visto al hombre de la máscara, que le había seguido desde el carrusel. La joven estaba tan asustada que apenas podía articular sus palabras. Mientras intentábamos calmarla, uno de mis compañeros, el sargento López, se adelantó y miró hacia la dirección de la que había venido la joven. En la penumbra, una sombra se movió rápidamente, como si se desvaneciera entre los colores brillantes de la feria. Sin pensarlo, decidimos seguirla. Nos adentramos en un pasillo oscuro, iluminado solo por las luces parpadeantes de las atracciones. El ambiente era denso, y la sensación de ser observados se intensificó. A medida que nos adentrábamos más, el aire se volvía más frío, y un escalofrío recorría mi espalda. De repente vimos una figura que se detuvo a unos metros de nosotros. Llevaba una máscara blanca, con rasgos distorsionados que hacían que su rostro pareciera grotesco. Su mirada era penetrante, y sentía que en ese momento el tiempo se detenía. Nos miramos entre nosotros, y todos parecíamos sentir la misma mezcla de miedo y curiosidad. Ese hombre se comenzó a reír, una risa que resonó en la oscuridad, como si proveniera de un lugar desconocido. En ese momento comprendí que no era solo un hombre, era como si fuera una representación de nuestros miedos más profundos. Lo que antes era una feria llena de alegría, se había convertido en un escenario de pesadilla. La joven comenzó a gritar de nuevo, y el hombre de la máscara se volvió hacia ella, como si la estuviera llamando. Sin pensarlo, yo corrí hacia ella, tratando de protegerla. Mis compañeros me siguieron, pero cuando llegamos a su lado, la figura había desaparecido. La joven, ahora en estado de shock, no podía dejar de mirar hacia el lugar donde había estado ese hombre. No debía haber mirado, repetía, como si la culpa de lo que había pasado fuera suya. Decidimos llevarla a un lugar seguro, alejándonos de la feria. Mientras nos alejábamos, la sensación de ser observados no desapareció. Podía sentir que algo nos seguía, algo que se alimentaba de nuestro miedo. La joven no dejó de hablar sobre lo que había visto, describiendo detalles que solo intensificaban la inquietud que todos sentíamos.
Habló de una oscuridad que había emergido de la figura, de una presencia que parecía devorar la luz a su alrededor. Cuando llegamos a un área más iluminada, comenzamos a calmarla. Sin embargo, la atmósfera seguía siendo tensa. Mis compañeros y yo compartimos miradas nerviosas, preguntándonos si debíamos regresar a investigar más. Un sentimiento de responsabilidad nos invadió, pero también había un profundo temor. ¿Era realmente el hombre de la máscara? ¿Acaso era una manifestación de algo más? Finalmente decidimos regresar a la feria, pero antes de hacerlo, llamamos a refuerzos para asegurarnos de que la seguridad estuviera presente. Mientras esperábamos, compartimos lo que habíamos experimentado. La joven, aún temblando, comenzó a recordar más detalles. Dijo que había oído susurros, voces que parecían llamarla por su nombre. Aquello me hizo sentir más inquieto. Era como si el hombre de la máscara tuviera un poder sobre su mente, algo que la había atraído hacia él. Con la llegada de los refuerzos, nos dirigimos nuevamente a la feria, pero al llegar el ambiente se había transformado. Las luces parpadeaban de manera errática, y la música que antes era alegre, ahora sonaba distorsionada, como si se hubiera convertido en un eco de algo siniestro. La multitud parecía más asustada, y muchos comenzaron a irse. Las risas se convirtieron en murmullos nerviosos, y la sensación de pánico se apoderó del lugar. Comenzamos a patrullar el área, buscando cualquier señal del hombre de la máscara. Sin embargo, parecía que se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Finalmente, después de varias horas de búsqueda, y sin ningún rastro del hombre de la máscara, decidimos cerrar la operación. Con el tiempo, el incidente se convirtió en una leyenda urbana entre todos los habitantes. La historia del hombre de la máscara se susurraba en las calles, y muchos decían que era un espíritu que regresaba cada vez que la feria se celebraba. Pero para aquellos de nosotros que estuvimos allí, sabíamos que no era solo una leyenda. Había algo real y oscuro en esa noche, algo que jamás podríamos explicar completamente. La noche estaba oscura y el silencio del pueblo de San Mateo, un lugar pequeño y olvidado por el tiempo, se sentía como una manta pesada sobre nuestros hombros. Era una de esas noches en la que el aire estaba cargada de tensión, como si el mundo entero se detuviera a escuchar lo que estaba por suceder. Como miembro de la Marina, había estado destinado a este rincón del país para ayudar en la lucha contra la maña, pero nunca imaginé que mis tareas me llevarían a un enfrentamiento tan escalofriante. San Mateo había sido golpeado severamente por el caos de la maña. El eco de las balas sonaba con frecuencia en sus calles, y los habitantes vivían atrapados en un constante estado de miedo. Nos habían informado sobre un grupo delictivo que había tomado el control del pueblo, extorsionando a los locales y sembrando terror. Nuestro objetivo era claro: devolver la paz y la seguridad a aquellos que solo deseaban vivir con calma. Era un miércoles, y mi escuadrón estaba programado para realizar una patrulla nocturna. A las 10 de la noche nos encontrábamos en la plaza central, donde una fuente seca y desgastada por el tiempo era el único vestigio de vida en aquella comunidad. Las luces parpadeaban, y la sensación de ser observados crecía con cada segundo que pasaba. Sin embargo, nuestra misión era más importante que esos escalofríos que recorrían nuestras espaldas. Recorrimos las calles desiertas, apenas iluminadas por la tenue luz de nuestras linternas. De repente, un ruido rompió el silencio, un ladrido distante seguido de un grito desgarrador. Me detuve en seco. Era una mujer. Con gesto firme, ordené a mis compañeros que se dispersaran y siguieran mis indicaciones mientras nos movíamos en dirección al sonido. Al acercarnos a una casa de adobe con ventanas desgastadas, la situación se tornó más inquietante. La puerta estaba entreabierta,
y las sombras dentro parecían cobrar vida propia. Todo en mí gritaba que no debía entrar, que esa era una trampa, pero la necesidad de ayudar era más fuerte que el instinto de supervivencia. La oscuridad dentro de la casa devoró toda la luz, y con una linterna en mano cruzamos el umbral. La escena que encontramos fue devastadora. Una mujer a quien reconocí como la madre de un niño que había conocido en la plaza estaba de pie, temblando y con lágrimas corriendo por su rostro. A su alrededor, sillas estaban volcadas y una mesa estaba cubierta de lo que parecía líquido vital fresco. Los gritos del exterior sacudieron el aire en un eco de terror. «¡Ayúdenme, por favor!», gritó la mujer señalando hacia el pasillo. Sin pensarla dos veces avancé a toda prisa, con mis compañeros cubriéndome. Con cada paso que daba la sensación de ser observado crecía. Era como si el aire se escapara y un frío indescriptible nos rodeara. El pasillo estaba oscuro y las sombras parecían moverse con nosotros, como si el lugar estuviera vivo. Al final del pasillo encontramos a un hombre tirado en el suelo apenas consciente, con una herida profunda en el costado. A su alrededor había una serie de marcas, como si alguien hubiera intentado arrastrarlo. La escena era tan fuerte que el estómago se me revolvió. «¡Llévenlo fuera!», grité, mientras intentaba primero estabilizarlo. «Necesitamos atención médica de inmediato». Pero antes de que pudiera hacer algo, la puerta principal se estrelló contra la pared. Un grupo de hombres armados la atravesó como si nada. Eran parte del grupo delictivo que controlaba la zona. La adrenalina se disparó y supe que estábamos en una situación crítica. La mujer a nuestro lado comenzó a temblar aún más, y en un instante se quedó completamente rígida. Las balas comenzaron a volar y el caos se desató. Cada segundo parecían llegar más refuerzos de los rivales, y nuestras balas apenas lograban hacer mella en ellos. Entre el caos la mujer comenzó a murmurar palabras que no entendía, como si estuviera invocando algo que estuviera más allá de nuestra realidad. Era como si sus ojos hubieran perdido toda luz. Y en medio del enfrentamiento comenzó a reír, con una risa profunda y oscura que se mezclaba con los disparos. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Lo que estaba sucediendo en esa casa ya no parecía solo ser un enfrentamiento con humanos. Había algo más ahí, algo que se retorcía en las sombras, que no podía ser explicado. Con un grito, la mujer se lanzó hacia uno de los hombres armados, como si poseyera una fuerza sobrenatural. La escena se tornó caótica. Los hombres del cartel retrocedieron, como si temieran a esa madre desesperada. En cuestión de momentos, uno de ellos la alcanzó y la hirió. El tiempo parecía detenerse. Con el último aliento la mujer miró hacia mí, y sus ojos parecieron atravesarme, llenos de un temor indescriptible, seguido de una profunda desesperación. Luego se produjo un silencio. Aquel enfrentamiento fue repentinamente reemplazado por un aire pesado, casi tangible. Las sombras comenzaron a cobrar vida y a cambiar en algo más que temido. La risa engañosa que había escuchado resonó una vez más, pero ahora no provenía de la mujer. Aquel lugar se volvió un campo de batalla, en el que los murmullos de los no vivos parecían rodearnos. Sus sombras se entrelazaban con la de los vivos, creando una pesadilla palpable. La realidad se desdibujaba, y el enfrentamiento con los hombres armados parecía cesar, casi teniendo miedo de lo que se avecinaba. Aprovechamos el momento de confusión para salir corriendo de la casa, ayudando al hombre herido, empujando a la mujer que había liberado algo que nunca debió salir. Una sombra nos seguía. Susurros de terror llenaban el ambiente, arrastrándonos hacia un lugar del que no podíamos escapar.
Llegamos a la plaza y con las luces de la camioneta del refuerzo encendiéndose, se desató un nuevo tiroteo en la oscuridad. No solo luchábamos contra un enemigo humano, también contra algo que no entendíamos. Los gritos resonaban, segmentos de la vida y la muerte se entrelazaban en un caos irracional. Al final logramos evacuar a los heridos y recuperar el lugar, pero la sensación de haber estado enfrente de algo más allá de nuestra comprensión siempre quedó marcado en mi vida. El pueblo de San Mateo sigue siendo un recuerdo vivido de lo que puede suceder cuando el terror y la desesperación se encuentran cara a cara, y el eco de esas risas sigue persiguiéndome en mis noches de insomnio. El día que me asignaron la misión de capturar a una de las personas más peligrosas y más buscadas en la costa de Nayarit, supe que mi vida cambiaría para siempre. Era un amanecer caluroso y húmedo, el tipo de día en el que la bruma se mezclaba con el sudor en la frente. La base de la Marina estaba en plena actividad, pero esta vez la atención estaba centrada en lo que sucedería en unas horas. Esta persona en cuestión era conocido como el Gato, un hombre astuto y caótico que había logrado eludir la captura durante años. Su red de distribución se extendía desde la sierra hasta las playas, y su influencia en la zona era aterradora. Había tomado como rehén a la comunidad, y el caos había alcanzado niveles insoportables. Sabíamos que la operación no sería sencilla. El Gato tenía a su disposición armas, hombres leales y un conocimiento del terreno que lo hacía casi invulnerable. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, todos con un solo objetivo: hacer justicia. El capitán nos reunió en un pequeño salón, y mientras explicaba la estrategia, podía ver la seriedad en el rostro de cada uno de mis compañeros. La misión que teníamos era infiltrarnos en una aldea cercana, obtener información sobre su paradero y, si era posible, capturarlo. La expectativa era palpable, pero también lo era el miedo. Sabíamos que cada uno de nosotros podría no regresar. Con el equipo listo abordamos un vehículo de la Marina y nos dirigimos hacia la aldea. El camino era estrecho y estaba rodeado de vegetación densa. El sonido de los motores se mezclaba con el canto de las aves y el murmullo del río cercano, una sinfonía que contrastaba con el propósito de nuestra misión. Mientras avanzábamos, no podía evitar recordar a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. La incertidumbre se apoderaba de mí, pero debía concentrarme en el objetivo. Al llegar a la aldea, la atmósfera era tensa. Las miradas de los habitantes eran de desconfianza, y los murmullos cesaban cuando pasábamos. Era evidente que muchos sabían quién era el Gato, también lo que representaba. Nos dividimos en grupos pequeños para no levantar sospechas. Mi compañero y yo nos dirigimos hacia el mercado local, un lugar bullicioso donde los vendedores ofrecían frutas, verduras y también pescado fresco. La vida parecía continuar con normalidad, pero sabía que había un monstruo acechando en las sombras. Comenzamos a hacer preguntas discretas sobre el Gato, pero cada vez que mencionábamos su sobrenombre, las personas se cerraban. Era como si el propio aire se volviera espeso. Finalmente, una anciana nos miró con ojos cansados y decidió hablar. Él no es de aquí, pero su mano se siente en cada rincón, dijo con su voz temblorosa. La última vez que lo vi estaba en casa cerca del río con sus hombres. Tengan cuidado, son peligrosos. El corazón me latía con fuerza. Era la información que necesitábamos. Agradecimos a la anciana y nos dirigimos hacia el lugar señalado. Mientras nos acercábamos, la vegetación se hacía más densa y el sonido del río se intensificaba. La tensión en el aire era palpable y cada paso que daba resonaba en mi mente como un eco de advertencia. Al llegar a la casa observé que era una construcción de madera deteriorada.
con ventanas cubiertas y un par de hombres armados en la entrada. Sabía que la única manera de capturar al gato era actuar rápidamente y con determinación. Nos comunicamos con el capitán, quien decidió que era hora de entrar. La estrategia era rodear la casa y asegurarnos de que no hubiera escapatoria. Con el corazón en la garganta avanzamos sigilosamente. El sonido de nuestras botas sobre la tierra húmeda era casi sordo, y el aire estaba cargado de una anticipación inquietante. Al llegar a la parte trasera de la casa, vi a un hombre que parecía ser parte de la seguridad. Sin pensarlo dos veces, hice una señal a mi compañero y juntos lo inmovilizamos. La adrenalina corría por mis venas, mientras le tapábamos la boca y lo arrastrábamos a un lugar seguro. Entramos a la casa y el ambiente era sombrío. Las paredes estaban decoradas con fotos del gato y su familia, pero lo que realmente me impactó fueron las imágenes de esas víctimas. Era un recordatorio cruel de lo que había hecho. La habitación principal estaba vacía, pero podía sentir la presencia del peligro en cada rincón. De repente escuchamos voces provenientes del piso de arriba. Ahí estaba el gato, y no podíamos permitir que se escapara. Con señas nos agrupamos y comenzamos a subir las escaleras. Cada paso era un desafío. Cada respiración estaba llena de tensión. Al llegar al segundo piso nos encontramos con una puerta cerrada. Sabía que detrás de esa puerta estaba nuestro objetivo. El capitán hizo un gesto y con una patada fuerte la puerta se rompió. Al entrar, la escena que se presentó ante nosotros era aterradora. El gato estaba sentado en una silla, con un arma en la mano y rodeado de hombres armados. La sorpresa en su rostro fue efímera. Rápidamente se levantó preparado para luchar. El tiroteo se desató de inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y el sonido era ensordecedor. La adrenalina me impulsó a actuar. Me deslicé detrás de un mueble intentando encontrar un ángulo desde donde pudiera atacar. Mis compañeros intercambiaron disparos contra los hombres del gato y el caos se había apoderado de la habitación. Recuerdo que vi a varios de mis compañeros caer. El sonido de sus cuerpos golpeando el suelo resonaba en mi mente, y la rabia se apoderaba de mí. No podía permitir que eso me sucediera. Con un grito de lucha me levanté y avancé, disparando hacia los hombres que quedaban. Cada tiro que hacía era una mezcla de venganza y justicia. Finalmente logré acercarme al gato. Estaba acorralado y su mirada de desprecio se transformó en miedo. Con un movimiento rápido lo inmovilicé y lo arrastré hacia el suelo. En ese instante, el capitán llegó, y también sus hombres, y juntos aseguramos el área. El gato estaba finalmente en nuestras manos, pero la victoria, como siempre, con un maldito precio. La habitación estaba llena de humo y el aire estaba impregnado de pólvora. Miré a mi alrededor y vi los rostros de mis compañeros, algunos heridos, otros en shock y otros ya sin vida. La realidad del caos se hizo presente de una manera cruda y desgarradora. Habíamos capturado a esta persona, pero el costo sin duda nos había sobrepasado. La vida de mis compañeros caídos pesaba sobre mí como una losa. Mientras sacábamos al gato de la casa, las sirenas comenzaban a sonar en la distancia. Sabía que la operación había sido exitosa, pero esa lucha contra él no había terminado. El caos, la desesperanza y el dolor siguen presentes en nuestras vidas, y cada uno de nosotros carga con las secuelas de esa misión. Esa noche, mientras miraba las estrellas, comprendí que la lucha iba a continuar. La vida de un militar en esta lucha es una montaña rusa de emociones, y cada día es un recordatorio de que el deber y el sacrificio son parte de nuestra existencia, y el terror, lo crean o no, es algo que experimentamos día con día. Mi nombre es Ángel Ramírez, pertenezco a la Marina de México. Quiero contarles una experiencia que viví hace algunos años, cuando formaba parte de una unidad especial
que patrullaba las costas de Sonora. Era el año 2016 y nuestra misión era vigilar una zona remota, cerca de la desembocadura del río Yaqui, debido a informes sobre actividades sospechosas en el área. Nos habían advertido que podríamos encontrarnos con los contras, quienes estaban dedicados al tráfico de sustancias y al contrabando de armas. Al principio todo parecía ir bien. Nuestros recorridos diarios por la costa y el estuario transcurrían sin mayores novedades, pero poco a poco comenzamos a notar cosas extrañas. Los animales del lugar, principalmente aves y reptiles, parecían evitar acercarse a ciertos puntos del área que teníamos asignada. Algunos de mis compañeros juraban haber visto sombras moviéndose entre la maleza. Incluso escuchaban susurros y ruidos que no lograban identificar. Pero cuando intentábamos investigar, no encontrábamos nada fuera de lo común. Eso nos generaba una sensación de inquietud y desconfianza. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un sonido que me puso en alerta. Provenía del estuario, cerca de donde teníamos amarrada la lancha. Me acerqué con cautela tratando de no hacer ruido. Cuando llegué al muelle, vi algo que me dejó helado. Había una figura extraña, de unos 2 metros de altura, que parecía flotar sobre el agua. Su silueta era borrosa, como si estuviera hecha de niebla o de sombras. Tenía algo que me recordaba una cabeza, pero no lograba distinguir rasgos definidos, y se movía de manera errática como si danzara. Yo me quedé paralizado, observando esa aparición. No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto la figura se desvaneció, perdiéndose en la oscuridad del río. Tardé varios minutos en reaccionar y volver al campamento. Mis compañeros notaron mi estado de nerviosismo, pero no les dije nada sobre lo que había visto. A la mañana siguiente, durante el desayuno, uno de los muchachos comentó que había tenido una pesadilla terrible. Soñó que una criatura lo arrastraba hacia el agua, hundiéndolo en las profundidades del estuario. Nosotros nos reímos un poco tratando de restarle importancia, pero la verdad es que a todos nos inquietaba la situación. Esa noche, cuando me tocó nuevamente hacer guardia, decidí estar más atento. Revisé minuciosamente el área sin perder la vista del río, y fue cuando entonces lo vi de nuevo. La misma figura extraña, flotando sobre el agua, moviéndose de manera errática. Esta vez me armé de valor y me acerqué un poco más, tratando de distinguir mejor sus rasgos. Pero en cuanto hice el primer movimiento, la criatura se desvaneció, como si se hubiera hundido en el río. Frustrado, regresé al campamento, sin poder entender lo que estaba pasando. El día siguiente, durante el desayuno, uno de mis compañeros nos contó que había tenido una experiencia similar a la mía. Dijo que durante su turno de guardia, vio una especie de sombra moviéndose entre los árboles cerca de la orilla. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció. Empezamos a intercambiar más relatos sobre avistamientos extraños. Algunos hablaban de escuchar voces susurrantes, provenientes de la espesura de la selva. Otros aseguraban haber visto ojos brillantes observándolos desde la oscuridad, y algunos más juraban haber sentido una presencia maligna rondando el campamento. Poco a poco el ambiente se fue volviendo tenso. Todos estábamos nerviosos y desconfiados. Mirábamos constantemente a nuestro alrededor, buscando cualquier indicio de peligro, y evitábamos alejarnos mucho del campamento por miedo a encontrarnos con algo aterrador. Una noche durante mi turno de guardia, escuché un ruido extraño que provenía del estuario. Me acerqué con sigilo, tratando de no hacer el menor movimiento, y fue entonces cuando lo vi, la misma figura extraña flotando sobre el agua, pero esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas. Eran como siluetas de infantes que danzaban alrededor de la criatura principal. Yo me quedé paralizado,
Observando la escena sin saber qué hacer, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, y entonces la figura principal se giró hacia mí como si me hubiera detectado. Pude ver entonces que en lugar de un rostro, tenía una especie de máscara blanca, con rasgos deformes, y sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Me quedé hipnotizado por esa visión, sin poder moverme. Fue entonces cuando escuché un grito desgarrador que me hizo reaccionar. Yo corrí de vuelta al campamento, buscando a mis compañeros. Todos estaban despiertos, pálidos y temblorosos. Uno de ellos, el cabo Ramírez, nos contó que había visto a uno de los soldados, el sargento Guzmán, ser arrastrado hacia el río por una criatura similar a la que yo había visto. Inmediatamente organizamos un grupo de búsqueda, pero por más que recorrimos la zona, no encontramos rastro alguno del sargento Guzmán, ni siquiera su arma o su equipo. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Esa noche nadie pudo dormir. Todos estábamos atentos, con los sentidos alerta, esperando que esa cosa volviera a aparecer. Y así fue. Cerca de la madrugada, escuchamos un sonido que provenía del estuario. Al acercarnos, vimos a la figura flotante, rodeada de las sombras más pequeñas. Esta vez no me quedé paralizado. Abrí fuego contra la criatura, pero mis balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Entonces, las sombras más pequeñas se lanzaron hacia nosotros, con una velocidad sobrehumana. Tuve que retroceder mientras mis compañeros intentaban defenderse. Fue una batalla caótica y desesperada. Algunos de mis camaradas fueron heridos por esas criaturas, y yo mismo recibí varios rasguños y mordiscos. Finalmente logramos repeler el ataque y las sombras se retiraron, perdiéndose en la oscuridad del río. Después de esa noche todo cambió. El campamento se convirtió en un lugar de tensión y miedo constante. Nadie se atrevía a alejarse demasiado, y todos estábamos en alerta permanente. Incluso llegamos a reforzar la vigilancia, con turnos más frecuentes y mayor número de elementos. Pero a pesar de nuestros esfuerzos, las apariciones y los ataques continuaban. Algunas noches veíamos a la figura flotante cómo rondaba el campamento, acompañada de las sombras más pequeñas. Otras veces, escuchábamos gritos y ruidos extraños provenientes de la selva, y poco a poco fuimos perdiendo a más de nuestros compañeros. Algunos desaparecieron sin dejar rastro, como el sargento Guzmán. Otros fueron atacados y heridos por esas criaturas, y aunque logramos sobrevivir, el trauma y el miedo se apoderaron de nosotros. Finalmente, después de varias semanas de esa pesadilla, llegó un equipo de refuerzo de la Marina. Nos relevaron y pudimos salir de esa zona maldita, pero el recuerdo de esas apariciones y ataques sigue atormentándome hasta el día de hoy. Nunca supe qué eran esas criaturas, ni por qué nos atacaban. Algunos dicen que eran espíritus o seres de otro mundo. Otros creen que se trata de una maldición ancestral relacionada con el río Yaqui y la selva que lo rodea. Pero lo único que sé es que fue una experiencia que marcó mi vida para siempre. Desde entonces evito hablar de ello. Incluso me niego a regresar a esa zona, por miedo a encontrarme de nuevo con esas sombras. Y a veces en las noches, despierto sobresaltado creyendo ver esa figura flotante, observándome desde la oscuridad. No sé si alguna vez encontraré respuestas en lo que vivimos en aquel campamento, pero de lo que estoy seguro es que en ese lugar hay algo sobrenatural y peligroso, que acecha a quienes se atreven a adentrarse en sus dominios, y yo, por mi parte, prefiero mantenerme alejado y guardar silencio sobre esa terrible experiencia. La noche caía pesada sobre la ciudad. La oscuridad se extendía como un manto,
interrumpido solo por las luces parpadeantes de los neones y las sombras que se deslizaban entre las calles. Mi equipo y yo estábamos en la parte trasera de un camión, el motor en marcha, las puertas cerradas, mientras esperábamos instrucciones. El aire era denso, impregnado de tensión y el olor a metal. Cada uno de nosotros sabía lo que estaba en juego. No éramos solo parte de la Marina, éramos hombres con un propósito. Habíamos recibido la información de un informante, un chivato que había decidido que era hora de hacer algo. La dirección que nos habían proporcionado apuntaba a una casa en un barrio marginal, un lugar donde el temor se entrelazaba con la rutina diaria. Sabíamos que el narco que vivía allí tenía un historial de caos y que no dudaría en defender su territorio. La adrenalina corría por mis venas mientras repasaba mentalmente el plan que habíamos diseñado. No había margen de error. El capitán, un hombre de mirada dura y voz grave, rompió el silencio. «Escuchen», dijo, «esta noche no solo buscamos cosas ilícitas, buscamos desmantelar una operación. El objetivo es claro: entrar, asegurar la zona y arrestar a todos los involucrados. No se olviden de su entrenamiento. Manténganse juntos y no disparen a menos que sea absolutamente necesario». Yo asentí, aunque sabía que en una situación así los planes solían desmoronarse. La incertidumbre era nuestra única compañera. En un susurro revisé mi equipo: el fusil, la pistola, el equipo de protección, todo en su lugar. No había lugar para la duda. La misión era nuestra prioridad. El vehículo se detuvo y al abrir las puertas, el aire frío me golpeó la cara. La noche era un susurro, pero el sonido de las botas sobre el asfalto era un eco constante. Nos movimos en formación, agrupados, con los sentidos agudizados. La casa se alzaba ante nosotros, una estructura de ladrillos desgastados, con ventanas cubiertas. La fachada parecía inofensiva, pero sabíamos que detrás de esas paredes se escondía la maldad. Al llegar a la puerta principal, el capitán se acercó a la entrada. «Marina, abre la puerta», gritó mientras golpeaba con el puño. La espera fue agonizante. En el interior el silencio era casi palpable, pero no duró mucho. Se escucharon pasos apresurados y de repente un ruido ensordecedor. Un disparo resonó en la noche. Todos nos lanzamos al suelo mientras el capitán gritaba órdenes. «¡Adelante, entren!», ordenó mientras cargaba hacia la puerta. No tenía tiempo para pensar en las consecuencias. La adrenalina me empujó hacia adelante y antes de darme cuenta, me encontraba dentro de la casa. El olor a humo y descomposición me golpeó. Las luces parpadeaban, creando sombras que danzaban en las paredes. A mi alrededor, el caos se desataba. Los gritos resonaban y los golpes de las balas retumbaban en mis oídos. Yo me moví rápido buscando cobertura detrás de un mueble, mientras mis compañeros hacían lo mismo. Los narcotraficantes no eran tontos, estaban armados y listos para luchar. Mi corazón latía con fuerza. Cada latido era un recordatorio de que estaba vivo, de que estaba en medio de un caos que no había elegido. De repente vi a uno de ellos, un hombre corpulento con un rostro lleno de tatuajes. Empuñaba un arma automática. Nuestros ojos se encontraron y en ese instante supe que no había vuelta atrás. Disparé. El sonido del arma era ensordecedor y el golpe de las balas contra el cuerpo del hombre fue brutal. Caí al suelo y el silencio se instaló por un breve momento. El tiempo parecía haberse detenido. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros luchando, algunos caídos, otros avanzando. El líquido vital manchaba el suelo, mezclándose con el olor a pólvora y miedo. No era solo una redada,
Era una lucha. Sabía que cada segundo contaba y que la vida de mis compañeros dependía de nuestra capacidad para actuar. Reuní fuerzas y me levanté, buscando avanzar hacia la zona donde se escuchaban más disparos. Al llegar a una habitación adyacente, vi a un grupo de hombres, algunos tratando de escapar, otros defendiendo su posición. Mis instintos de supervivencia se activaron. Disparé de nuevo, sintiendo el peso del arma en mis manos y el temblor en mi cuerpo. El caos fue crudo y real, y no había espacio para la compasión. ¡Al suelo!, gritó uno de mis compañeros, mientras un hombre gritaba suplicando por su vida. No podía pensar en eso. La misión era clara, y toda esta situación era el único camino. Cada disparo resonaba como un eco en mi mente, recordándome que estábamos allí para acabar con este ciclo de destrucción. Finalmente logramos controlar la situación. Entramos en la habitación principal, donde el narcotraficante estaba acorralado. Se veía asustado, pero también desquiciado. Sabía que había perdido, pero su mirada desbordaba odio. ¿Por qué están aquí?, preguntó con su voz temblorosa. Ustedes no pueden detenerme. No estamos aquí para hablar, respondí, sintiendo la rabia burbujear en mi interior. Estamos aquí para ya acabar con esto. Con cada palabra, la realidad de lo que habíamos hecho se hizo más clara. Habíamos entrado en su mundo, en un lugar donde la vida y la muerte se jugaban a cada instante. Mientras lo arrestaban, sentí que una parte de mí se perdía en el camino. Esta situación que habíamos desatado fue inevitable, pero el costo era alto. Al salir de la casa, la noche seguía siendo oscura, pero había una ligera sensación de alivio. Habíamos cumplido con nuestra misión, pero un precio que no podría olvidar. Mientras nos alejábamos, sabía que las cicatrices de esa noche permanecerían conmigo, recordándome que la lucha contra el narco no era solo una batalla de armas, sino una lucha por el alma de la sociedad. El calor del día estaba empezando a ceder en Zapopan, Jalisco. El aire se impregnaba de un silencio incómodo. Era un silencio que solo se interrumpía por el sonido lejano de un motor y el crujido del asfalto bajo nuestras botas. La misión que teníamos por delante era una de las más peligrosas que habíamos enfrentado. Un narcotraficante al que pondremos el fantasma. Un hombre que había logrado burlar a las fuerzas de seguridad durante años. Se había refugiado en una lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Nosotros, miembros de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un sujeto que no solo era astuto, sino también extremadamente peligroso. Las órdenes eran claras: capturarlo vivo si era posible, pero sin escatimar en medidas si la situación se tornaba caótica. Mientras nos preparábamos, el capitán revisaba los últimos detalles del plan, su mirada fija y decidida. Escuchen, este tipo no se rendirá fácilmente, comenzó, con su voz resonando en el ambiente. Vamos a entrar por la parte trasera. Aseguramos el perímetro y luego nos dirigimos a la sala principal. La comunicación es clave. No olviden que estamos en su terreno y no sabemos con cuántos hombres está custodiado. Nosotros asentimos, sintiendo la adrenalina correr por nuestras venas. Cada uno de nosotros tenía familia, amigos, personas que nos esperaban en casa. Pero en ese momento, nuestra lealtad y deber estaban con el equipo. Mientras nos acercábamos a la casa, la tensión se podía cortar con un cuchillo. La propiedad era ostentosa, con jardines bien cuidados, pero el lujo no podía ocultar la amenaza que se escondía detrás de sus muros. Al llegar a la parte trasera, el capitán se acercó y dio la señal para proceder. Con un movimiento preciso rompimos la puerta trasera y entramos en la casa. El interior era deslumbrante.
pero el ambiente estaba cargado de una tensión palpable. Me moví con cautela, la mano firme sobre mi arma, mientras asegurábamos la cocina y el comedor. De repente un estruendo resonó en el piso de arriba. ¡Contacto!, gritó uno de mis compañeros, y el sonido de disparos comenzó a retumbar en la casa. El caos estalló. El sonido de las balas y los gritos llenaron el aire, y el ambiente de lujo se transformó en un infierno de desesperación. Nos dispersamos, buscando cobertura en la sala de estar, mientras las balas silbaban a nuestro alrededor. ¡Al suelo!, gritó el capitán, y todos nos lanzamos a buscar refugio. Miré a mi alrededor y vi a un compañero caer, herido por el fuego enemigo. La adrenalina me empujó a actuar. Teníamos que responder. ¡Fuego, fuego!, ordené mientras disparaba en dirección al sonido de los disparos. La respuesta fue inmediata. El eco de las balas resonaba y las balas impactaban contra las paredes. Cada segundo contaba, y la vida de nuestros hombres dependía de nuestra capacidad para actuar con rapidez y precisión. «¡Hay que avanzar!», gritó el capitán. «¡Cúbranme!». Se lanzó hacia la escalera mientras otros miembros del equipo abrieron fuego para cubrirlo. Lo seguí, sintiendo el sudor recorrer mi frente y el peso del arma en mis manos. Cada paso era un riesgo, y sabía que no podíamos permitir que el fantasma escapara. Al llegar al segundo piso, la situación era aún más caótica. Escuché gritos y disparos, continuando en la distancia. «¡Cuidado, hay más de ellos!», advertí. Nos movimos en formación asegurando cada habitación. La tensión era palpable y el aire estaba cargado de pólvora y miedo. Finalmente llegamos a una habitación donde el sonido de la confrontación era ensordecedor. «¡Allí!», grité, señalando hacia la puerta. El capitán asintió y nos preparamos para entrar. Con un empujón abrimos la puerta. Nos encontramos cara a cara con el fantasma y dos de sus hombres. El narcotraficante era un hombre de complexión robusta, con una mirada fría y desafiante. Sin dudar abrió fuego. Las balas volaron y el sonido era ensordecedor. Yo me lancé al suelo sintiendo el suelo temblar bajo mí. «¡Devuélvanle al fuego!», ordenó el capitán, y todos comenzamos a disparar. El intercambio de disparos fue brutal. Las balas impactaban contra las paredes, y el sonido de cristales rompiéndose era un eco constante. El fantasma se movía con agilidad, tratando de encontrar cobertura, pero no teníamos intención de dejarlo escapar. Sabíamos que cada segundo contaba. «¡Cúbranme!», gritó el capitán de nuevo, y con un movimiento decidido se lanzó hacia adelante, flanqueando al narcotraficante mientras yo me movía hacia la izquierda. La estrategia era sencilla: acorralarlo y capturarlo. En medio del caos vi cómo uno de los hombres del fantasma caía al suelo, y la rabia se apoderó de mí. «¡No te escaparás!», grité mientras disparaba nuevamente. La tensión en el aire era palpable, y la lucha se intensificaba. Nos movíamos con rapidez, pero el narcotraficante se seguía resistiendo. Finalmente, tras un intercambio de disparos que parecía eterno, logré acorralar al fantasma contra una pared. Con un movimiento rápido, lo inmovilicé sintiendo su cuerpo luchando contra mi fuerza. «¡Alto, Marina, Marina!», grité mientras otros miembros del equipo llegaban para ayudar a someterlo. Aunque la lucha terminó tan rápido como comenzó, al día de hoy, esta situación me dejó marcado, y honestamente, es algo que nunca pienso olvidar. Quiero contarles algo que pasó en Michoacán. Ese día el aire estaba tenso, y la misión era desmantelar un laboratorio que, según nuestras fuentes, pertenecía a uno de los cárteles más peligrosos de la región. Habíamos recibido reportes de que el narcotraficante no solo era conocido por su caótica actividad, sino también por sus prácticas de brujería, que utilizaba para intimidar a sus enemigos y a su propia gente.
Aunque muchos de nosotros éramos escépticos ante esas afirmaciones, no podíamos permitir que eso nos distrajera de nuestro objetivo. Nosotros, siendo integrantes de la Marina, éramos conscientes de que estábamos lidiando con un enemigo que no se detenía ante nada. La oscuridad nos envolvía mientras nos acercábamos a dicho lugar. Era un campo cerrado, con cercas altas y luces de seguridad que iluminaban la zona. El capitán nos dio las últimas instrucciones antes de avanzar, diciéndonos que el enemigo podía estar armado y que no dudaría en usar su caótico movimiento, que mantuviéramos la calma y siguiéramos el protocolo. Mis compañeros y yo asentimos, y un silencio tenso se apoderó del grupo. Nos movimos con cautela, cada paso resonando en el suelo de tierra. La tensión era palpable. Sabíamos lo que estaba en juego. Al llegar a la entrada del laboratorio, el capitán hizo una señal y con un movimiento rápido forzó la puerta. La casa que nos encontramos frente a nosotros era más grande de lo que esperábamos, y el olor a químicos y descomposición nos golpeó de inmediato. Al entrar, la penumbra nos envolvió. Las luces parpadeaban y el ambiente estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y peligro. Mientras asegurábamos la entrada, empezamos a escuchar murmullos y risas provenientes de la parte trasera del laboratorio. «Cuidado, puede haber más de ellos», susurró uno de mis compañeros, con su voz apenas audible. Avanzamos armados, cada uno en su posición. Mientras el sonido de nuestras botas resonaba en el suelo de cemento, me sentía en alerta, con cada sentido agudizado. De repente el ruido se detuvo. La sala estaba llena de frascos y equipos químicos, pero lo que más me llamó mi atención fue un altar que tenían en una esquina, cubierto de velas y extraños símbolos dibujados en el suelo. «¿Qué demonios es esto?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El capitán se acercó con cautela, observando el altar. «Parece que han estado haciendo rituales», dijo. Con una voz grave: «No subestimen esto. Puede ser parte de su estrategia para asustar a la gente». Nosotros continuamos avanzando, y el ambiente se tornó más pesado. La sensación de que algo estaba mal se intensificó. En la siguiente habitación encontramos a varios hombres armados. «¡Marina, al suelo!», gritó el capitán, mientras abrían fuego. El intercambio de disparos fue inmediato. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Me lancé a cubierto detrás de un barril, disparando en respuesta. El sonido de las balas y los gritos llenaban el aire, y la situación se tornaba más caótica. Había un par de hombres que intentaban escapar, pero no íbamos a permitir que eso sucediera. Disparamos con precisión, logrando derribar a uno de ellos. «¡Aseguren la zona!», grité, mientras me movía hacia la siguiente habitación. Allí más hombres armados intentaban resistir, y el caos continuaba. Esto que estábamos presenciando era brutal, pero lo que más me inquietaba era la sensación de que había algo más que una simple lucha. Mientras avanzábamos, noté que algunos de los narcos parecían estar en un estado de trance, murmurando palabras en un idioma desconocido y realizando gestos extraños. Era como si estuviéramos en medio de un tipo de ritual. «Esto no se siente bien», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. El enfrentamiento continuó y la tensión aumentó. Uno de mis compañeros cayó herido y el sonido de su grito resonó en mis oídos. El tiempo parecía detenerse mientras luchábamos para poder mantener el control de la situación. Finalmente logramos contener a los narcos en una esquina del laboratorio, pero la atmósfera siguió siendo extraña. «¡Deténganse!», gritó uno de ellos levantando las manos. «No saben lo que están haciendo. No deberían haber venido aquí». Su mirada estaba llena de desesperación, pero también de una locura palpable.
Esto es nuestro territorio. Aquí hacemos lo que queremos, dijo otro de ellos. Cállate, le respondí soltándole un golpe, intentando mantener la calma mientras apuntaba con mi arma. Están detenidos por el tráfico de sustancias ilícitas. En medio del caos, el capitán se acercó a nosotros, visiblemente alterado. Vamos a asegurar a los hombres y después revisaremos el laboratorio. Necesitamos saber qué más hay aquí. Asentí, pero no podía dejar de sentir que había algo oscuro en este lugar. Mientras asegurábamos a los narcos, el ambiente se volvía aún más inquietante. Uno de ellos, un hombre de aspecto delgado con ojos intensos, comenzó a murmurar de nuevo. Ustedes no entienden. Aquí se hacen sacrificios, dijo con su voz temblando. El líquido vital nos protege. Ustedes no deberían estar aquí. La idea de que estaban usando rituales o creencias para protegerse de las fuerzas de seguridad me parecía absurda, pero no podía ignorar la sensación de que había algo más allá de lo que estábamos viendo. El hombre continuó hablando, sus palabras llenas de desesperación y locura. También sentí una mezcla de incomodidad y curiosidad. Los demonios están con nosotros, murmuró, mientras sus compañeros se mantenían en silencio, con miradas perdidas. No pueden detenernos, la brujería nos protege. La situación se tornó aún más caótica cuando de repente un fuerte estruendo resonó en la parte trasera. Un grupo más grande de narcos había llegado, y el tiroteo se reanudó con más fuerza. Las balas volaban por todas partes y el caos se desató de nuevo. «¡Retirada!», gritó el capitán, mientras nos movíamos hacia la salida. La lucha se intensificaba y la confusión reinaba en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros luchaba por mantenerse a salvo, disparando en respuesta a la lluvia de fuego que nos rodeaba. La sensación de peligro era abrumadora, y el sudor corría por mi frente. Al salir del laboratorio, el sonido de sirenas se acercaba, y la sensación de victoria se desvanecía rápidamente. Habíamos logrado capturar a varios hombres, pero el costo en términos de caos había sido alto. Una vez fuera, miré hacia atrás sintiendo que algo oscuro y siniestro se había desatado en ese lugar. «¿Qué fue todo esto?», pregunté al capitán, mientras nos reagrupábamos nuevamente. «¿Realmente crees que estaban haciendo rituales?». Su mirada era seria. «No lo sé, pero lo que vi no fue normal. Tenemos que reportarlo. Esto no es solo tráfico de sustancias ilícitas, es algo más profundo», dijo con un tono serio. Mientras nos alejábamos del laboratorio, no podía quitarme la sensación de que habíamos tocado algo que iba más allá de nuestra comprensión. Habíamos enfrentado el peligro de un narco, pero también habíamos descubierto un mundo oscuro que no comprendíamos del todo. Al día de hoy la lucha contra el narco aún no ha terminado. Me queda claro de que hay fuerzas más poderosas y misteriosas en juego, porque esa noche fuimos testigos de una faceta que nunca habíamos imaginado. Historias de terror de la internet.